Nacido como Cayo Julio César Germánico, el hombre que la historia conocería como Calígula, ascendió al trono en el año 37 de Cristo, envuelto en un aura de esperanza y expectación. Tras el sombrío y paranoico reinado de Tiberio, Roma anhelaba un líder joven y carismático. Calígula, hijo del amado general germánico, parecía ser la personificación de esa promesa. Sus primeros meses como emperador confirmaron las mejores esperanzas del pueblo. Otorgó amnistías, abolió impuestos impopulares y organizó fastuosos juegos que le ganaron el favor de las masas. La ciudad respiraba un aire de optimismo, creyendo que una nueva edad de oro había comenzado. Sin embargo, esta luna de miel entre el emperador y su imperio estaba destinada a tener un final abrupto y terrorífico, marcando el inicio de uno de los capítulos más oscuros de la historia romana. Apenas 7 meses después de su aclamación, una grave enfermedad, cuya naturaleza exacta sigue siendo objeto de debate, transformó al prometedor gobernante en un monstruo. Al recuperarse, Calígula ya no era el mismo. El joven afable fue reemplazado por un tirano errático, paranoico y megalómano. Comenzó a ejecutar a aliados y familiares bajo sospechas infundadas de traición, consolidando un poder absoluto a través del miedo. Su gobierno se convirtió en un torbellino de extravagancia desenfrenada, financiada mediante la confiscación de las fortunas de los senadores y la imposición de tributos absurdos. Construyó villas opulentas, barcos de placer gigantescos y un puente de pontones de más de 3 kilómetros a través de la bahía de Nápoles, solo para cabalgar sobre él de un lado a otro, desafiando una profecía. La esperanza inicial se había disuelto en un mar de terror y despilfarro. La espiral de demencia de Calígula alcanzó cotas legendarias con actos que desafiaban toda lógica y razón. El más célebre de sus desvaríos fue su obsesión con su caballo, Incitatus. No solo lo alojó en un establo de mármol con un pesebre de marfil, sino que, según los historiadores, llegó a proponer su nombramiento como cónsul en un gesto de supremo desprecio hacia el Senado. Su crueldad no conocía límites. Se deleitaba en la tortura y las ejecuciones públicas, a menudo obligando a los padres a presenciar la muerte de sus propios hijos. Su ego se infló hasta el punto de la autodeificación, exigiendo ser adorado como un dios viviente. Neos Helios, el nuevo sol. Erigió estatuas de sí mismo en los templos y llegó a sustituir las cabezas de las estatuas de los dioses por réplicas de la suya. Una blasfemia que conmocionó profundamente a la sociedad romana. El reinado de terror de Calígula no podía durar. Su desprecio por las instituciones, su crueldad sádica y sus humillaciones constantes a la élite romana sembraron las semillas de su propia destrucción. En enero del año 41 de.C., apenas 4 años después de su ascenso, fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana, liderados por Casio Querea, un oficial al que el emperador se burlaba constantemente. Su esposa y su hija también fueron asesinadas, borrando su línea directa del poder. La caída de Calígula fue tan violenta como su reinado, dejando una cicatriz indeleble en la psique del Imperio Romano. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la mente humana frente a la adulación y la autoridad ilimitada, un legado de locura que ha resonado a través de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un líder prometedor puede transformarse en uno de los tiranos más infames de la historia? Hoy exploraremos la vida de un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y exceso: el emperador romano Nerón. Su historia no es solo un relato de poder, sino una advertencia sobre cómo la ambición desmedida y la paranoia pueden corromper el alma humana. Acompáñanos en este viaje al corazón oscuro del Imperio Romano para desentrañar la verdadera historia detrás del mito. Nerón ascendió al trono en el año 54 de.C., con tan solo 17 años. Su juventud y la influencia de figuras respetadas como el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio, Burro, hicieron que sus primeros años de gobierno fueran vistos con esperanza. Conocidos como el Quinquennium Neronis, estos 5 primeros años se caracterizaron por una administración moderada, reformas fiscales que aliviaron la carga de los más pobres y un respeto aparente por la autoridad del Senado. Prometía ser un líder justo, un nuevo Augusto que devolvería a Roma su antigua gloria.
Sin embargo, bajo esta fachada de gobernante idealista, ya comenzaban a gestarse las semillas de la tiranía que definirían su reinado. La transformación de Nerón de un joven emperador prometedor a un déspota megalómano fue gradual pero inexorable. A medida que se consolidaba en el poder, su verdadera naturaleza comenzó a emerger. Desarrolló una obsesión desmedida por las artes, considerándose a sí mismo un poeta, músico y actor sin igual. Despreciaba las responsabilidades del Estado, prefiriendo participar en competencias artísticas y obligando a la élite romana a presenciar sus largas y, según los historiadores, mediocres actuaciones. Esta pasión se entrelazó con una paranoia creciente. Empezó a haber conspiraciones en todas partes, desconfiando de sus asesores más cercanos y de su propia familia. La influencia de consejeros como Séneca disminuyó, dando paso a figuras más siniestras que alimentaban sus peores impulsos. Esta paranoia pronto se tradujo en actos de una crueldad inimaginable. Uno de los episodios más oscuros fue el asesinato de su propia madre, Agripina la Menor. Cansado de su constante intromisión en los asuntos de Estado, Nerón orquestó varios intentos para acabar con su vida, culminando en un brutal asesinato que conmocionó a Roma. Años más tarde, en el 64 d.C., un devastador incendio arrasó la ciudad. Aunque la causa real sigue siendo un misterio, los rumores culparon a Nerón, acusándolo de haber provocado el fuego para dar paso a la construcción de su grandioso palacio, la Domus Aurea. Para desviar las sospechas, Nerón encontró un chivo expiatorio perfecto: la emergente comunidad cristiana. Inició así la primera gran persecución contra los cristianos, sometiéndolos a torturas públicas y ejecuciones espantosas, consolidando su imagen de tirano sanguinario. El reinado de terror de Nerón no podía durar para siempre. Sus excesos, los altos impuestos para financiar sus proyectos extravagantes y su desprecio por las tradiciones romanas provocaron un descontento generalizado. En el año 68 d.C., varias legiones se rebelaron y el Senado finalmente lo declaró enemigo público. Abandonado por todos, Nerón huyó de Roma y ante la inminente captura, se quitó la vida con la ayuda de un liberto. Sus últimas palabras, «¿Qué artista muere conmigo?», reflejan la autopercepción grandiosa que lo acompañó hasta el final. Su muerte sumió al imperio en un año de guerra civil, conocido como el Año de los 4 Emperadores. El legado de Nerón es complejo. Un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente y cómo la línea entre un líder y un monstruo puede ser peligrosamente delgada. Así concluye nuestra exploración de la vida y tiranía de Nerón. Su historia, marcada por el arte y la atrocidad, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la virtud humana. Esperamos que este análisis te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, y recuerda que comprender la historia es esencial para no repetir sus errores más oscuros. Bienvenidos a nuestro canal. En este video exploraremos las vidas de 3 emperadores cuyo reinado aceleró la decadencia de Roma: Domiciano, Cómodo y Heliogábalo. Sus historias, marcadas por la tiranía, la extravagancia y el fanatismo, nos ofrecen una ventana a los desafíos que enfrentaba el imperio. El Imperio Romano, en su apogeo, era una maravilla de la ingeniería, la ley y la organización militar. Sin embargo, bajo su fachada de poder invencible, las semillas de la decadencia ya habían sido sembradas. Crisis económicas, amenazas en las fronteras y una creciente inestabilidad política crearon el caldo de cultivo perfecto para que figuras destructivas llegaran al poder. La sucesión imperial, a menudo decidida por la sangre o la espada en lugar del mérito, se convirtió en una de las mayores vulnerabilidades de Roma, permitiendo que hombres no aptos para gobernar tomaran las riendas del estado más poderoso del mundo antiguo. Domiciano, el último emperador de la dinastía Flavia, ascendió al trono en el año 81. Su gobierno se definió rápidamente por un autoritarismo implacable y una sed insaciable de poder absoluto. Exigía ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios, estableciendo un culto a su persona que rompía con toda tradición romana. Esta ambición desmedida lo llevó a centralizar el poder, ignorando al Senado y gobernando como un monarca absolutista. Su paranoia creció al mismo ritmo que su poder,
Domiciano veía conspiraciones en cada sombra, desatando una brutal campaña de represión. Filósofos, senadores y cualquier persona sospechosa de deslealtad eran exiliados o ejecutados. Las delaciones se convirtieron en un arma común en su corte, generando un clima de terror constante. Finalmente, el miedo que él mismo había sembrado se volvió en su contra. En el año 96, un complot urdido por miembros de su propia corte, incluyendo a su esposa, culminó en su asesinato en el Palacio Imperial. Casi un siglo después, Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, heredó un imperio estable, pero decidió sumirlo en el caos. A diferencia de su padre, el filósofo emperador, Cómodo no tenía ningún interés en las responsabilidades del gobierno. Su verdadera pasión eran los juegos de gladiadores y las carreras de carros, espectáculos en los que participaba personalmente para escándalo de la élite romana. Se veía a sí mismo como la reencarnación de Hércules, combatiendo en la arena contra gladiadores y bestias salvajes. Mientras el emperador se entretenía en el circo, la administración del imperio quedaba en manos de sus favoritos corruptos, lo que provocó una mala gestión generalizada y un aumento del descontento. Cómodo despilfarró el tesoro imperial en sus espectáculos y caprichos, ignorando por completo los problemas militares y económicos que aquejaban al Estado. Su comportamiento errático y su negligencia lo hicieron vulnerable. En el año 192, tras sobrevivir a un intento de envenenamiento, fue estrangulado en su baño por su entrenador de lucha, poniendo fin a un reinado de autocomplacencia y abandono. Unas décadas más tarde, Roma presenciaría a uno de sus emperadores más extraños, Heliogábalo. Ascendió al poder en el 218 con apenas 14 años, trayendo consigo desde Siria el culto a la deidad solar Elagábal. Su principal objetivo como emperador no fue gobernar, sino imponer su fe en todo el imperio. Declaró a Elagábal como el dios supremo de Roma, subordinando a Júpiter y al resto del panteón tradicional, un acto que ofendió profundamente las sensibilidades religiosas romanas. Sus excentricidades no se limitaron a la religión. La corte de Heliogábalo se convirtió en un escenario de escándalos sexuales y excesos sin precedentes. Se casó y divorció de 5 mujeres, una de ellas una virgen vestal, un sacrilegio de enormes proporciones. Su comportamiento desafiaba todas las normas sociales y morales de Roma, alienando tanto al pueblo como al ejército. La paciencia de la élite militar se agotó. En el año 222, él y su madre fueron asesinados por la Guardia Pretoriana. Sus cuerpos arrastrados por las calles de Roma y arrojados al Tíber. Gracias por acompañarnos en este viaje por la decadencia de Roma. Las historias de estos emperadores nos recuerdan que el poder sin responsabilidad y el liderazgo sin virtud pueden llevar a los imperios más grandes a su ruina. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Cuando el esplendor de Roma comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, una galería de figuras sombrías ascendió al poder, dejando una estela de terror, decadencia y brutalidad. Lejos de la grandeza de Augusto o la sabiduría de Marco Aurelio, estos emperadores encarnaron los peores vicios del poder absoluto, sumiendo al imperio en la incertidumbre y marcando capítulos oscuros en su vasta historia. El primero de ellos fue Tiberio, el sucesor de Augusto, cuyo reinado comenzó bajo un velo de desconfianza. Aunque inicialmente se mostró reacio a aceptar el trono, su carácter se agrió con el tiempo, transformándose en una paranoia que consumió a la élite romana. Sospechando conspiraciones en cada esquina, desató una serie de purgas políticas a través de juicios por traición que sembraron el pánico en el Senado. Finalmente, hastiado de Roma, se retiró a su lujosa villa en la isla de Capri. Allí, lejos de las responsabilidades del gobierno, los historiadores cuentan que se entregó a todo tipo de excesos y crueldades, gobernando el imperio a través de cartas y decretos. Su legado fue el de un tirano ausente, un emperador que sustituyó la administración por el miedo y dejó a Roma sumida en una atmósfera de terror silencioso. Más de medio siglo después, en el caótico Año de los 4 Emperadores, emergió una figura cuya brevedad en el poder solo fue superada por su desmedido apetito: Vitelio. Su ascenso fue un torbellino de violencia y oportunismo, aupado al trono por las legiones germanas. Sin embargo, una vez en Roma, su reinado se caracterizó por una pasividad política asombrosa y una dedicación casi exclusiva a los placeres de la mesa.
Los relatos de la época describen banquetes extravagantes y una glotonería legendaria, mientras los asuntos del Estado eran completamente desatendidos. Su indulgencia y falta de liderazgo le ganaron el desprecio tanto del pueblo como del ejército. Inevitablemente su imperio efímero se desmoronó cuando las legiones de Vespasiano marcharon sobre Roma. Vitelio fue capturado, humillado públicamente y ejecutado. Su final tan ignominioso como lo fue su gobierno. Finalmente, a principios del siglo XIII, el poder cayó en manos de Caracalla, un emperador definido por la furia y la violencia. Su camino hacia el trono quedó manchado de sangre fraterna al asesinar a su propio hermano, Geta, para gobernar en solitario. Este acto brutal marcó el tono de su reinado, caracterizado por la crueldad y una desconfianza patológica hacia quienes lo rodeaban. A pesar de su tiranía, su legado incluye un acto de profundas consecuencias. La Constitución Antonina del año 212, que extendió la ciudadanía romana a casi todos los habitantes libres del imperio. Aunque presentado como un gesto de magnanimidad, su principal motivación era fiscal, buscando ampliar la base de contribuyentes para financiar sus costosas campañas militares. Obsesionado con emular a Alejandro Magno, Caracalla pasó gran parte de su reinado en el frente, pero su brutalidad le granjeó enemigos incluso dentro de su propio ejército. Fue asesinado por uno de sus soldados, poniendo fin a un gobierno de terror que había comenzado con un fratricidio. Así, a través de la paranoia de Tiberio, la gula de Vitelio y la brutalidad de Caracalla, se revelan las profundas vulnerabilidades del poder imperial. Sus reinados no fueron meros accidentes históricos, sino síntomas de una enfermedad que corroía las bases de Roma, demostrando que la grandeza de un imperio podía ser tan frágil como la moral de los hombres que lo gobernaban. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje por la historia antigua. Hoy nos sumergiremos en las turbulentas aguas del declive del Imperio Romano para analizar a dos de sus emperadores más nefastos, Maximino el Tracio y Honorio. En un imperio que se desmoronaba, el liderazgo importaba más que nunca. Y estos dos hombres personificaron de maneras muy distintas las fuerzas que llevaron a Roma a su caída. La crisis del siglo III fue un periodo de anarquía militar, colapso económico y amenazas bárbaras constantes que casi destruyó el imperio. En medio de este caos, emergió una figura que encarnaba la brutalidad de la época: Maximino el Tracio. Este hombre no era un noble patricio educado en las artes de la política, sino un rudo soldado de origen humilde. Un gigante tracio que ascendió por los rangos militares gracias a su fuerza y ferocidad. Su llegada al poder en el año 235 d.C. representó una ruptura total con la tradición, pues despreciaba profundamente a la aristocracia senatorial, a la que consideraba débil y corrupta. El reinado de Maximino fue un verdadero régimen de terror. Obsesionado con financiar sus campañas militares y desconfiando de todos, desató una ola de purgas brutales contra la élite romana. Cualquier sospecha de conspiración era castigada con la muerte y la confiscación de bienes. Impuso impuestos exorbitantes y exacciones fiscales que aplastaron a la población, despojando incluso los templos de sus tesoros para pagar a sus legiones. Su brutalidad, sin embargo, se volvió en su contra. Cansadas de su tiranía y de las interminables guerras, sus propias tropas se amotinaron durante el asedio de Aquilea en el 238 d.C. y lo asesinaron a él y a su hijo, poniendo un fin violento a un reinado bañado en sangre. Más de un siglo después, cuando el imperio ya estaba formalmente dividido, encontramos a Honorio, el último emperador efectivo de Occidente. A diferencia de la brutalidad activa de Maximino, el problema de Honorio fue su pasividad e incompetencia. Ascendió al trono siendo apenas un niño, y su largo reinado estuvo marcado por la tutela de su brillante general, Estilicón. Sin embargo, en un acto de paranoia y debilidad, Honorio permitió la ejecución de Estilicón en el 408 d.C., eliminando al único hombre capaz de defender las fronteras. Este error catastrófico tuvo consecuencias inmediatas. Sin Estilicón para detenerlos, los visigodos de Alarico marcharon sobre Italia. En el año 410 d.C. ocurrió lo impensable. La ciudad de Roma, la capital eterna, fue saqueada por un ejército bárbaro por primera vez en 800 años. La noticia conmocionó al mundo conocido.
Mientras el corazón del imperio ardía, se dice que Honorio, refugiado en la segura Rávena, se preocupaba más por sus gallinas. Su legado es el de un emperador que presidió, sin oponer resistencia real, la desintegración de Britania, la Galia y Hispania, acelerando el colapso irreversible del Imperio Romano de Occidente. Así, a través de la tiranía brutal de Maximino el Tracio y la incompetencia paralizante de Honorio, vemos dos caras del fracaso que sentenciaron a Roma. Uno representó la anarquía militar que destrozó el imperio desde dentro. El otro, la incapacidad de la clase dirigente para enfrentar las amenazas externas. Ambos, a su manera, fueron los arquitectos del fin de una era, recordándonos que tanto la violencia desmedida como la inacción pueden llevar a los más grandes imperios a la ruina. Gracias por acompañarnos en este análisis histórico. Recuerda que si te suscribes y le das a me gusta, nos ayudas enormemente a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio.